porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Sonia del Valle. Estamos aquí en Mujeres de 10 en Educación y hoy tengo el gusto de conversar con Úrsula Zurita Rivera. Ella es doctora en Ciencia Política y trabaja en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Bienvenida, Úrsula. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional? Dile al público que nos escucha, quién eres, qué haces, a qué te dedicas, qué tipo de investigación haces y por qué estás en la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Hola Sonia, qué gusto saludarte. Estoy muy emocionada de poder conversar contigo y poder darme a conocer con un grupo de personas que quizás nos hemos topado en algún momento, pero me parece muy oportuno recordar de dónde venimos, porque eso nos hace también entender lo que hacemos y lo que nos interesa. Pues mira, tengo 55 años y siempre digo que soy como una mujer característica de mi época. Y te voy a decir por qué. Nací en el 70. Estudié toda mi vida en educación pública, entré al CCH en el 85, después del terremoto, al CCH Naucalpan. En el 88 entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a estudiar sociología, después del movimiento estudiantil universitario. En 94 empecé la maestría en sociología política en el Instituto Mora, después del levantamiento zapatista y de la muerte de Colosio. En el 97 entré al doctorado en ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Me tocó la huelga del fin del siglo, como la denominó Jorge Volpi en un libro que publicó al respecto. Y desde el 2003 estoy trabajando en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la sede académica México, pero tuve la gran suerte de tener un estupendo profesor. Tuve muchos profesores y profesoras en la facultad, y uno de ellos fue Juan Guillermo Figueroa Perea, que nos invitó, nos daba clases de estadística y nos invitó a hacer servicio social en un área de investigación en planificación familiar en la Secretaría de Salud en el 90. Y yo fui con mucha emoción y ahí hice mi servicio social, ahí me quedé a trabajar y desde el servicio social empecé a hacer investigación social vinculada a temas de maternidad, sexualidad y anticoncepción en México. Él tenía toda una idea muy revolucionaria en su momento, como muchas otras personas, de promover la salud reproductiva, los derechos reproductivos, y ya estaba empezando a como desplegarse el enfoque de género en diferentes ámbitos de la vida social y pública, privada en nuestro país y en muchos otros países. Entonces, con esa investigación, eh, tuve la suerte, ahí sí fue una casualidad, de viajar a Chiapas en el 93, en noviembre del 93, a semanas del levantamiento zapatista, a las Margaritas a hacer investigación en comunidades indígenas y entrevistando mujeres sobre su sexualidad, su anticoncepción y su maternidad. Entonces, siempre he estado como muy cerca a la investigación y me tocó momentos claves, movimientos estudiantiles, movimientos sociales, toda esta lucha por el género, los derechos de la mujer, los derechos humanos, la democracia. Empecé yo trabajando esos temas y conforme fui avanzando en mi trayectoria me metí a temas de derechos humanos y democracia y terminé en educación por el papel que tiene que ver los derechos humanos y la educación. Y ahí empecé a meterme a educación y recordando todas estas como luchas por por el género. Oye, una En, pregunta.
es bien interesante cómo recuerdas tu vida y tu trayectoria profesional, marcada por hechos históricos y políticos que le sucedieron a este país. Casi nadie hace esta correlación, ¿no? Y dices, bueno, soy una mujer de mi época, y sin duda sí, pero tú como investigadora, porque trabajas en la Flaxo como investigadora, y igual no todo el mundo sabe que la Flaxo, hay personas que son investigadoras y profesores al mismo tiempo. Esto marcó, es decir, todos estos momentos, la reflexión de estos momentos políticos y como tú dices, el tema de haber ingresado a mirar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que en aquel entonces estaban en boga, las conferencias de Cairo, ¿no? De Pekín se estaban gestando, etcétera. Marcó tu manera de investigar, es decir, tu enfoque, tu, sí, tu manera de estar en el mundo y enseñar a las chavas y a los chavos que son pues, tus estudiantes. Totalmente, totalmente marcó porque yo no me puedo entender como, o sea, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social y desde luego esta faceta laboral, sin pensarme en mi contexto. Yo creo que me marcó muchísimo. Quizás soy muy socióloga al respecto, pero sí me parece que la educación, eh, conforme pasa el tiempo, comentaba hace unos días con una alumna, mientras pasa el tiempo más valoro lo que nos da y sobre todo lo que nos da a las mujeres. Es la independencia y es la autonomía, definitivamente. Entonces, yo, por ejemplo, no fui líder estudiantil ni nada, pero sí fui simpatizante, fui a muchísimas marchas de todo tipo y creo que la emoción, la fuerza de participar en un movimiento, en una acción colectiva, marca mucho lo que yo hago. Y yo creo que desde una institución educativa, pues uno también está, digamos, siguiendo, yo sé que se puede oír como muy romántico, pero sigues de verdad luchando desde otro lado porque el mundo cambie y porque cambie la vida de las mujeres, de los hombres también, ¿no? Pero definitivamente de las mujeres. Yo creo que tenemos una deuda muy, muy grande y hay que estar atendiéndola todos los días en cosas que pueden ser parte de la rutina laboral, reunirte con una alumna, con los alumnos, ver sus tesis, las clases, etcétera, pero sobre todo recordando que la educación pues es el motor de cambio individual y colectivo y creo que en este país eso queda muy, muy claro. Y bueno, en toda nuestra región, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hablas de esto que dices, a las mujeres lo que les da la educación, tú Sí, tienes muchos años quizá dando clases y atendiendo distintos grupos y generaciones de jóvenes, mujeres y hombres, y por supuesto no era lo mismo, ¿no? Hace 10 o 20 años, la conciencia con respecto a los derechos de las mujeres que teníamos las propias mujeres, ¿no? sí. ¿Tú lo has visto también esto que se desarrolla o son generaciones distintas y cómo las aprecias ellas? Es decir, ellas están conscientes que entre más derechos puedan ejercer, garantizarse a sí mismas y pelear por los otros, más allá si luchan en las calles o no, tienen esto que tú llamas una mayor libertad, es decir, el conocimiento que te acerca a la libertad de poder decidir qué tipo de vida quieres. ¿Esto lo Sí, ves en ellas o no? mira, yo lo veo en muchas, pero sí, desde luego, el agobio por la situación económica ha aumentado, ¿no? La Flaxo es una institución de posgrado y es realmente preocupante cómo después de la pandemia la demanda de postulantes ha disminuido notoriamente, ¿no? Asociado también a restricciones financieras que implica la disminución de becas, por ejemplo. Y en ese sentido, creo que sí, muchas personas están interesadas en continuar sus estudios, asumiendo que tener un mayor nivel les garantiza mayores oportunidades de trabajo,
pero no las encuentran ya tan fácilmente. Por otro lado, creo que sí hay personas, y eso es maravilloso, tú que has estado tanto tiempo en la educación también seguramente te has percatado, de cuando hacen como clic con lo que el conocimiento les da. No solamente es un título, no solamente es un grado, es poder tener más herramientas para entender el mundo y para entendernos cotidianamente, ¿no? Y te digo, entendernos en todas las facetas en las que nos desenvolvemos cotidianamente. Entonces, yo creo que las mujeres sí se nota, ¿no? Y eso es muy interesante porque eso ha quedado registrado en la investigación educativa desde mucho tiempo atrás, este interés por la educación propia, quienes son madres, por la de sus hijos, hijas, o por hermanas menores, o qué sé yo, pero sí se nota esta demanda, ¿no? De querer estudiar más para vivir mejor en un sentido amplio, pero definitivamente lo económico, pues es una exigencia muy sensible, ¿no? En términos de generaciones, yo veo que hubo un momento donde la edad promedio era menor en Flaxo para hacer maestría, por ejemplo. Eran personas que en su gran mayoría se ubicaban entre los 25 y 30. Ya hemos visto cómo han llegado estudiantes que terminan inclusive el doctorado antes de los 30 años, ¿no? Que eso también es muy importante, pero también están regresando personas a la escuela después de años de trabajar, o sea, de 30 y tantos a 40 y tantos, lo cual también creo que es muy interesante, pero sí hay cambios generacionales y creo que también esto que nos sacudió mucho, que fue la pandemia, ¿no? Que nos hizo regresar a la escuela o a personas las hizo quedarse en la escuela y Y tener una trayectoria más continua, digamos. Y una cosa que en este análisis, investigaciones que tú realizas, y lo quiero ligar con el tema de las mujeres, que cada vez están más interesadas bueno, cuando hacen clic más bien entre el Sí. conocimiento y lo que eso les da como oportunidades de vida. eh, Al mismo tiempo que sucede esto, es decir, cada vez hay más, somos mayoría de mujeres en la educación superior, etcétera, somos igual el mismo número o porcentaje en educación media, básica, etcétera. Eh, es decir, está cada vez más asentado en la sociedad, pues el valor que tiene el conocimiento y la educación para las mujeres, pero también para los hombres. Pero al mismo tiempo vemos también un incremento interesante o preocupante más bien de la violencia y las relaciones violentas y lo que incluso la propia pandemia hizo al interior de los hogares, ¿no? Este asunto de que se incrementa muchísimo la violencia intrafamiliar o doméstica. Y lo quiero ligar con lo que sucede. Vemos cada vez más chavos y chavas que se violentan en las escuelas o en los espacios educativos, ¿no? En los extremos más fuertes son los chavos que atentan contra la vida de maestras y alumnos y la necesidad de esto de impulsar realmente una cultura de paz. Entonces yo ahí puse un cóctel gigantesco de cosas que me gustaría que conversaras conmigo porque me parece que está como muy ligado, ¿sabes? Sí, yo creo que está muy ligado porque definitivamente, y por eso te digo, en lo personal para mí es muy importante como situar lo que he hecho y a lo que me he dedicado, porque desde los 90 estaba impulsándose el tema de género, de derechos de mujeres en diferentes áreas, ¿no? Derechos reproductivos fue un cambio muy importante, todo lo que tiene que ver con eso, pero asociado a eso también desde aquellos años, pues era una preocupación aquellas decisiones que tomaban otras personas sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no?
y de ahí han seguido muchas líneas y temas de investigación importantes. Y se hablaba de, así como con temor, se empezaba a poner de relieve esa violencia que existía, por ejemplo, en la pareja, cuando se hablaba de violaciones en la pareja, de decisiones también violentas y totalmente en contra de los derechos de las mujeres cuando los médicos decidían operar a mujeres para no tener hijos. Entonces, empezaron a ponerse, digamos, en la mesa conductas, decisiones que violaban derechos de mujeres fundamentalmente, ¿no? Y creo que por ahí siguió el tema y se fue como mostrando esa violencia en espacios familiares privados. Lo que ha pasado en el ámbito educativo, yo creo que yo lo pienso como un poco como una analogía, es mostrar esas violencias que han estado ahí desde hace mucho tiempo y que se habían naturalizado y eran parte o del proceso educativo pegarle a una niña, a un niño, o de un proceso educativo que se gestaba en una estructura muy jerárquica, ¿no? Donde la o el jefe es el que manda y los demás obedecen, etcétera. Entonces, a mí, por ejemplo, el tema de derechos humanos y educación, por eso me llamó mucho la atención en su momento y toda esta cuestión de la participación en ámbitos educativos. Y en ese sentido, creo que lo que hemos visto desde hace muchos años, pero que en educación superior y media superior, poco antes de la pandemia, ocupó mucha atención porque mostró esas violencias que no solamente se dan esas expresiones y conductas entre estudiantes de cualquier nivel, sino que atraviesan a toda la comunidad y que cada expresión es muy compleja y tiene causas, efectos e implicaciones específicas. Pero creo que también mostró que las escuelas son muy sensibles a lo que ocurre en su entorno, a nivel familiar, social, económico, cultural. Y en ese sentido, las tecnologías y su despliegue en espacios educativos también propició que esas expresiones de violencia no solo cambiaran permanentemente como lo han hecho, sino cambiaran a una velocidad inaudita, ¿no? Y se combina con otros procesos que cada vez hacen más difícil la formulación de estrategias múltiples para prevenir, para atender esas violencias, porque si antes decíamos la legislación, las políticas van muy rezagadas, bueno, con los cambios tecnológicos cada vez van más, ¿no? Porque son nuevas expresiones y mientras se identifican, se conceptualizan, se hacen diagnósticos, se cambian las leyes, pues ya hay otras expresiones. Y entonces creo que eso es lo que estamos viendo, por un lado, cambios profundos, vertiginosos en torno a esas expresiones de violencia que además, y eso es muy grave, ya no están solamente como situadas y ocasionadas por las propias dinámicas que se dan en un espacio educativo, sino que se combinan con otros fenómenos muy preocupantes, por ejemplo, la explotación sexual, el narcotráfico, el crimen organizado. Entonces, tenemos muchos actores, creo yo, legales e ilegales, que van siendo partícipes de esas expresiones de violencia y que vuelve también muy difícil establecer qué le corresponde a cada quien dentro de una institución educativa o de un sistema educativo para prevenir, atender y sancionar las violencias, ¿no? Entonces, yo he visto, yo hace años, antes de violencias, antes de cultura de paz, estudiaba participación social en la educación y eran proyectos realmente en términos, digamos, sociológicos, muy creativos, muy originales, de cómo la comunidad se apropiaba de un proyecto educativo que inclusive en comunidades muy localizadas iba como generando olas en otros espacios en la comunidad, en las familias, etcétera. Y creo que cada vez me convenzo más de cuando una comunidad toma el proyecto en sus manos, cualquiera que este sea, que puede ser prevenir violencia con todo lo difícil y riesgoso que eso puede ser, o promover la cultura de paz,
creo que puede dar resultados más positivos a mediano y largo plazo, ¿no? Y Porque sí funciona, es decir, esto de la cultura de paz, es decir, el promover, y sí lo estamos haciendo realmente en las escuelas, en las instituciones educativas de mira, educación creo superior, que hay superior. confusión, ajá, hay confusiones al respecto, porque parece que son como disyuntivas, o previenes la violencia o promueves la cultura de paz, y no son disyuntivas. Lo que pasa, creo yo, es que se tiene que pensar desde una perspectiva más integral, donde no solo prevengas la violencia, sino al impulsar una cultura de paz, también tienes que impulsar la inclusión, tienes que impulsar la participación, tienes que impulsar la equidad, tienes que impulsar la justicia y dentro de eso prevenir la violencia. Y sí, Claro, en el sí, caso de la política educativa, ¿eso está funcionando? eso, ¿Se en está la política haciendo? educativa no. La política educativa me parece que de repente, y no es solo de estas administraciones, pero es un proyecto, es un programa estratégico y es ese, ¿no? Y como que se pierde una perspectiva más integral, más ordenada, más clara, y entonces a las escuelas, por ejemplo, en básica, nosotros sabemos, y también se ha documentado, que muchas de las fallas o de los resultados no esperados y no deseables, pues, en el momento de la implementación de políticas, programas, en buena parte se debe a que las decisiones continúan llegando de fuera y de arriba. Y las escuelas tienen que seguir las instrucciones. A nivel básico estoy pensando, sobre todo Ujú, en media ujú. superior, dependiendo del subsistema. Pero creo yo que sí hay esta falta de claridad y ahora es como, hay que prevenir la cultura de paz, la cultura de paz. Sí, pero la cultura de paz implica participación, implica inclusión, implica representación, implica equidad, implica justicia, implica prevención de la violencia. Y para eso creo que también necesita recursos de muchos tipos, no solo económicos. Y creo que cuando a las escuelas en básico, media superior les llegan estas políticas, son como disyuntivas, ¿no? Yo he participado en conferencias, mesas donde los propios profesores, directoras, profesoras dicen, pero, o sea, ya no es prevención de violencia, ahora es impulso de cultura de paz. Entonces, creo que esos mensajes como contradictorios o confusos generan líos, ¿no? Y cuando las comunidades van aprendiendo, porque todo esto también es un proceso de aprendizaje, digamos, social, pues también ahí se pierden oportunidades, se pierden esfuerzos, se pierden, digamos, proyectos que están tratando de cambiar las cosas. Oye, Úrsula, qué interesante, ¿eh? Yo de verdad te agradezco que hayamos podido tener esta conversación, sobre todo para que nos cuentes quién eres, qué haces, a qué te dedicas, cuáles son tus líneas de investigación. Seguramente muchas más cosas tendríamos que conversar sobre un tema tan amplio como es la prevención de la violencia y la cultura de paz. Pero el tiempo se nos acaba y yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, Mujeres de 10 en Educación. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.